Bienvenidos a su aula Unicafam, un espacio para tu salud. El día de hoy nos acompañan estudiantes de enfermería cuarto semestre del Grupo A, quienes abordarán el tema de trastornos de tiroides en el adolescente. Para iniciar el abordaje del tema, comenzaremos hablando del sistema endocrino, que es el sistema de control de las funciones del organismo que se desarrollan a través de sustancias químicas llamadas hormonas o primeros mensajeros. Estas hormonas se liberan por células secretoras principalmente agrupadas en órganos llamados glándulas. Dentro de las principales glándulas tenemos la hipófisis, que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Para nuestro caso en particular, la TSH, hormona estimulante de tiroides, se produce en la adenohipófisis. Sin embargo, este proceso de producción inicia en el hipotálamo, donde se sintetiza la TRH, hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH pasa por el canal porta hipotálamo hipofisiario hacia la adenohipófisis, donde se encuentran las células tirotropas. Es en estas células entonces donde la TRH actúa y produce la TSH. Posteriormente, esta TSH pasa a la glándula tiroidea, donde se sintetiza la T3 y la T4, triyodotironina y tetrayodotironina. Sin embargo, es importante que para que esta síntesis ocurra, existan unos 50 miligramos de yodo en forma de yoduro al año para que se pueda hacer la síntesis de tiroxina. Ya entonces, cuando hablamos de trastornos de tiroides, es debido a algún tipo de lesión o afectación que puede producirse tanto en el eje hipotalámico, hipofisiario o de la glándula tiroidea, y que su acción puede como tal aumentar o disminuir la secreción de hormona tiroidea. Es allí entonces donde hablamos del hipotiroidismo o hipertiroidismo, trastornos muy comunes en los adolescentes. En el caso del hipertiroidismo, este se caracteriza por el aumento de la actividad funcional de la glándula tiroidea, secretando en exceso las hormonas T3, T4 y la TSH. Por otro lado, el hipotiroidismo se caracteriza por la disminución funcional de la glándula tiroidea, disminuyendo la secreción de hormonas antes mencionadas. Dentro de los órganos y sistemas afectados encontramos en el hipertiroidismo a nivel muscular encontramos temblor por el aumento de la contracción muscular, especialmente en manos y pies. A nivel metabólico acelera el proceso metabólico impidiendo la reserva de energía y por ende favorece la pérdida de peso. A nivel coronario encontramos taquicardia por el aumento de la contracción muscular, por el exceso de calcio y los neurotransmisores. A nivel óseo, altas concentraciones de calcio en huesos, menos en sangre. Y a nivel renal fomentamos la producción excesiva de cálculos renales y por consiguiente la falla renal. En el hipotiroidismo encontramos los siguientes aspectos. A nivel muscular, debilidad por el aumento de sensibilidad por falta de energía. A nivel metabólico disminuye en el proceso catabólico favoreciendo el aumento de peso. A nivel coronario se presenta la bradicardia por aumento en el riesgo de aterosclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva y el infarto agudo de miocardio. A nivel óseo disminuye los niveles de calcitonina generando pérdida de calcio en hueso y por consiguiente la osteoporosis. A nivel renal inhibe la filtración glomerular aumentando los niveles de creatinina y a nivel cerebral inhibe los neurotransmisores en especial serotonina y adrenalina generando déficits en la transmisión de la información neurológica. En el perfil epidemiológico encontramos en el hipertiroidismo en los adolescentes se presenta en la adolescencia temprana, por ende hay más presencia de nódulos tiroideos palpables, el cual la mayoría son benignos, como en otros casos son malignos y corresponden a una patología oncológica y tiene más prevalencia en niños. En el hipotiroidismo es la causa más frecuente en el adolescente, generando alteración en el crecimiento y en el desarrollo puberal, rendimiento académico y tiene más prevalencia en las niñas de 5 a 10 años. Los tipos de trastornos tiroideos son congénitos del nacimiento o adquiridos durante el desarrollo del adolescente y para detectar a tiempo se realiza una TSH neonatal. El índice de morbilidad del adolescente en trastornos tiroideos oscila entre el 1 y 2% por cada 1000 pacientes según la Asociación Colombiana de Endocrinología.
En la etiología del hiper e hipotiroidismo encontramos el sexo más frecuente en mujeres, descendencia familiar, patologías autoinmunes, consumo excesivo de yodo, adenomas hipoficiarios, inflamación de la tiroides y consumo excesivo de anticonceptivos. Entre los signos y síntomas podemos encontrar en el hipertiroidismo está el bocio palpable, la pérdida de peso, la taquicardia, irritabilidad, aumento de apetito, ansiedad, sudoración, cambios en el ciclo menstrual. En el hipotiroidismo está la fatiga, el aumento de peso, estreñimiento, bradicardia, pérdida de memoria y bajo rendimiento académico, voz ronca. Las pruebas diagnósticas para esta patología son el TSH, los niveles de T3 y T4 libres y los niveles de TRH. Dentro de las complicaciones se pueden presentar alteraciones metabólicas, patologías oncológicas y la muerte. Dentro de los factores modificables está alimentación y el consumo de anticonceptivos, y dentro de los no modificables está el sexo, la herencia, la parte congénita y las patologías autoinmunes. En el tratamiento para el hipotiroidismo encontramos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el no farmacológico recomendamos una dieta alta en alimentos que contengan yodo, como el pescado mero, los mariscos y la sal yodada, pero no en exceso. En el tratamiento farmacológico, nuestro medicamento por excelencia va a ser la levotiroxina, que se encuentra en presentación de 25 a 175 microgramos. Vienen tabletas para toma vía oral. Esta hormona se unen, la T3 y la T4 se unen a la globulina fijadora de tiroxina, la TBC, y en menos medida a una prealbúmina fijadora de tiroxina. La T3 tiene menos afinidad que la T4 a proteínas plasmáticas. La semivida plasmática de la T4 es de 6 a 7 días y de la T3 es inferior a 2 días. La T4 en los tejidos se desyoda y se convierte en T3 en función de las necesidades metabólicas. La degradación se da de la T4, se transforma en T3 inversa, o sea, en RT3, y de esta forma se inactiva. En el hígado, la T3 se conjuga con sulfato, la T4 con gluconato y se secreta por la bilis y las heces fecales. El mecanismo de acción de las hormonas tiroideas se unen a receptores nucleares que tienen afinidad más por la T3 que por la T4. El complejo hormona-receptor se une a una secuencia de DNA, modificando su transcripción y por su vez su transcripción. Entre las reacciones adversas, estas se derivan a una dosis excesiva de la hormona y presentarían los síntomas propios del hipertiroidismo, como palpitaciones, arritmias, crisis anginosas, cefaleas, trastornos menstruales, y presentarían las constantes vitales a la alta. En las recomendaciones de cuidados de enfermería debemos tener en cuenta que la levotiroxina es el único preparado que viene preparado en hormona disponible. La dosis se ajusta según los resultados de TSH, así que se deben hacer exámenes por lo menos cada 3 meses. En la indicación de la toma del medicamento se debe hacer con 8 horas de ayuno y 30 minutos después consumir alimentos. Hay que tener en cuenta que va a hacer interacción con algunos medicamentos como los antiácidos de hidróxido de aluminio, los suplementos de calcio, el sulfato ferroso, el sucralfato. Con estos medicamentos se recomienda tomar 1 hora después de haber tomado la hormona. Respecto al tratamiento para el trastorno hipertiroideo, hay 3: el tratamiento farmacológico, no farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Respecto al tratamiento no farmacológico, se le recomienda a los pacientes que manejen una dieta baja en sodio y eviten alimentos ricos en yodo. Respecto al tratamiento no farmacológico, se va por agentes antitiroideos. Estos hay 3: inhibidores de la captación de yoduro, inhibidores de la organificación liberadora hormonal, inhibidores del metabolismo periférico de la tiroides. En cuanto a los inhibidores de la captación de yoduro, lo que hacen estos es actuar en la síntesis de la tiroides, reduciendo el yoduro que se encuentra en el espacio intratiroideo.
En cuanto a los inhibidores del metabolismo periférico de la hormona tiroidea, están los antagonistas adrenérgicos beta. Lo que hacen estos fármacos es ayudar en los síntomas y en las crisis que se presentan. Respecto a este fármaco, lo que hace es una estimulación beta no específica. En cuanto a los inhibidores de la organificación liberadora hormonal, hay dos grupos, las tiamidas y los ioduros. Respecto a las tiamidas está lo que es el propiluracilo, este es el fármaco de selección. Lo que hace es actuar en la inhibición de la incorporación de los átomos de la T3 y la T4. Es un fármaco que actúa un poco lento. De 6 a 12 semanas comienza a actuar este fármaco, tiene una vida semivida, lo que quiere decir que este fármaco debe administrarse 3 veces al día, se debe administrar con comidas en vía oral y su dosis está entre 100 a 150 microgramos. Respecto al tiomazol, que es otro inhibidor, este actúa inhibiendo la peroxidasa tiroidea. También debe administrarse 3 veces al día, aunque dependiendo de los casos, este se puede llegar a administrar una vez por día. Debe administrarse también con comidas y en una dosis va de 5 a 15 microgramos. Respecto a los ioduros, hay dos. El yoduro reactivo, que es el que usualmente se usa cuando la T3 o la T4 está súper alta, y lo que hace es una disminución de las células beta, llevando a una disminución local selectiva en la glándula tiroidea, destruyendo el yoduro. En cuanto al yoduro inorgánico, este se utiliza antes de la cirugía. Cuando ningún fármaco sirvió, se opta por la cirugía de la extirpación tiroidea. Lo que hace aquí se puede hacer total o por una parte de ella. Aquí lo que hace este fármaco es reducir el tamaño de la tiroides y vasoconstriñirla para así evitar efectos en la cirugía. Todos estos fármacos tienen efectos hipotiroideos, es decir, cuando la dosis es muy alta o la dosis no es adecuada, tienden a hacer el efecto contrario. También lo que son las tiamidas produce hipopotemia, granulocitosis, y estos dos fármacos, el tiomazol y el propiluracilo, son fármacos de categoría D, es decir, que son fármacos que producen más estimulación de las células sexuales, provocando así un riesgo de embarazo. En cuanto a los adolescentes, se recomienda hacer educación sexual. También se presentan síntomas cutáneos, se presentan síntomas de náuseas, vómito, mareos. En cuanto a todo el tratamiento farmacológico de la tiroides en el hipertiroidismo, no es tan viable que se olvide una dosis, ya que estos efectos se presentarían con mayor facilidad. Ahora bien, queremos responder una pregunta que muchos jóvenes y adolescentes se realizan cuando empiezan a experimentar cambios físicos y emocionales a raíz de los trastornos de la tiroides. ¿Puede la tiroides afectar mi estado de ánimo? La respuesta es sí. Generalmente, los trastornos de la tiroides pueden ocasionar ansiedad y depresión. Tengamos en cuenta que entre más fuerte la enfermedad, más graves van a ser los síntomas. Si tu patología es el hipertiroidismo, puedes presentar ansiedad, irritabilidad y emociones extremas. Por el contrario, si tu patología es el hipotiroidismo, puedes presentar aburrimiento, cansancio y depresión. También tengamos en cuenta que no solamente esos son los síntomas, también suele ocasionar aumento y pérdida de peso, cambios en los síntomas gastrointestinales y cambios en los ciclos menstruales de las mujeres. Estos se pueden ver afectados. Queremos mencionar o relacionar la patología con el sistema ecológico, porque también se ve muy afectado. En el sistema individual es la aparición de signos y síntomas y cambios de la salud del adolescente. En el microsistema se empieza a ver afectado porque se rompe la relación interpersonal que hay con los familiares y amigos al aparecer la ansiedad y la depresión. En el mesosistema se aumenta y se ve
agrandada, por decirlo de alguna manera, la relación que hay entre los familiares y los amigos, puesto que al aparecer la ansiedad y depresión se afianza la relación entre ellos dos en pro del adolescente. En el exosistema se puede ver un poco afectado porque puede aparecer que la carga emocional que tienen los padres en su ámbito laboral afecte en sus labores en el trabajo. Y en el macrosistema se ve afectado porque los adolescentes suelen tener en cuenta mucho lo que piensan los demás y su forma física, su apariencia. Cuando esto se ve afectado y hay ansiedad y depresión, la ansiedad aumenta porque esperan el que dirán de los demás. Bienvenida, Angie. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Muchas gracias. Es que las veces pasadas me hicieron unos exámenes, me diagnosticaron hipotiroidismo, entonces me he sentido un poco mal estos días, con malestar general, me duele mucho la cabeza, me duele la garganta, me siento cansada, como un poco triste, dolor en el cuerpo, dolor en el cuello, pierdo la memoria. Bien. Ok, Angie, es tan amable, ¿usted me puede indicar qué consume de alimentos en el día? Desayuno huevos, pan, chocolate. En el almuerzo pues lo normal, frijoles, lentejas, arroz, carnes, papa. ¿Y en la cena? En la cena pues lo mismo del almuerzo, de pronto un huevo, le agrego algo más así. Angie, cuéntame cuál es su estado de ánimo y su vida sentimental. Muchas veces me siento como triste, como con ganas de hacer nada. En la relación de pareja pues hemos tenido muchos problemas, peleando, pues porque siento que a veces él no me entiende, digamos, de lo que yo estoy sintiendo. Inicialmente vamos a verificar la parte de cómo está consumiendo el medicamento. Vemos que ya tiene el medicamento. Este medicamento me lo dieron ese día. Sí, señora. Me lo estoy tomando en ayunas. Apenas me levanto, me lo estoy tomando. ¿Con qué se lo toma? Con café, con leche, con lo que encuentre. Una de las partes del consumo del medicamento debe ser con agua, ya que puede tener una interacción por el consumo con el café, con la cafeína. Entonces la idea es que se consuma con agua y posteriormente de 60 minutos, una hora, pueda consumir el primer alimento del día y asimismo pueda usted suministrar algún medicamento adicional después de una hora. La parte de la dieta que debe de establecerse, pues vamos a ver la parte de la leche. La parte de la leche debe de ser una leche descremada, puede cambiarla también por yogur, kumis, el consumo de queso campesino, de cuajada, que sean bajos en grasa. Es necesario tener en cuenta que las verduras y la parte de frutas tienen que ser frescas y sean brillantes. No debe consumir plátano, manzana roja, uvas ni mango, ya que por su nivel de azúcar y potasio pues está un poco más elevado. En la parte de proteínas puede consumir pollo, pescado sin cuero y debe consumir carnes magra, sin gordo, asado y no fritos. No consumir carne de cerdo. Las grasas que puede consumir son aceite de oliva, aceite de girasol o aceite de maíz. En tanto a recomendaciones físicas, se recomienda caminar de 30 a 60 minutos diarios, además realizar alguna actividad física, deporte, mínimo 3 veces a la semana. Como descanso, dormir 7 horas diarias en un ambiente de descanso, sin televisor y sin celulares. En cuanto a manejo del estrés, se recomienda practicar yoga, utilizar el método de Redmin, que es la relajación, el manejo de buena respiración y la meditación. Tenemos que tener en cuenta que usted tiene el Sistema Nacional de Salud y su EPS debe suministrarle el medicamento y tiene laboratorios para el seguimiento del TSH. El programa de obesidad debe de asistir y debe de estar en un control cada 3 meses. Para la parte de psicología debe de ser muy puntual con estas citas. No puede suspender el medicamento así usted se sienta bien y no fumar.
Bueno, Angie, con estas recomendaciones queremos llegar a una mejoría de salud por medio del autocuidado y la herencia del medicamento nutricional y psicológico. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.